Muy buenas más maníacos y bienvenidos un día más a mi canal La Ciencia de Mac. En el día de hoy os voy a hablar sobre un tema muy interesante y que la verdad es que yo no conocía hasta hace pocas semanas, ¿vale? Y es que os voy a hablar sobre la logística inversa. Seguro que muchos de vosotros no sabréis lo que es la logística inversa. Pues bueno, eso os voy a contar en este vídeo. Pero antes de nada, dentro la intro. Como os he dicho al principio del vídeo, pues os voy a hablar sobre la logística inversa. ¿Qué es la logística inversa? Pues bueno, antes de nada os voy a decir cómo yo llegué a conocer qué es la logística inversa. Pues como os comenté hace pocas semanas, pues bueno, subí un vídeo en el que os contaba qué estaba haciendo este año, etcétera, etcétera. Os contaba un poco de mi vida, por así decirlo. Y os decía de que estaba estudiando un máster en desarrollo y responsabilidad social comunitaria. Y bueno, no recuerdo exactamente en qué asignatura era, perdonadme, pero es que tengo muchas cosas en la mente. Y bueno, pues en una de las asignaturas tuve que hacer un trabajo en el que bueno, el título de la PEC era PEC son pruebas de evaluación continua, ¿vale? Para el que no lo sepa. Pues bueno, pues en ese vídeo se hablaba sobre la logística inversa. Y yo cuando leí logística inversa, yo dije, ¿esto qué tiene que ver con el medio ambiente? Pues bueno, pues la verdad es que tiene mucho que ver. Vamos a empezar un poquito antes. Y bueno, ¿qué es la logística? Pues bueno, la logística de una empresa, por así decirlo, es la forma en la que se gestionan los diferentes servicios o productos que ofrece esta empresa. Es decir, por ejemplo, yo soy una empresa que fabrica muebles, la logística de fabricación, ¿vale? O de envío de documentos y todo eso, de mi empresa es X. Por ejemplo, la logística normal sería: obtengo el recurso, lo transformo, es decir, creo el mueble, lo pongo a la venta, vienen los usuarios, compran ese mueble y después se manda a sus casas. Eso sería lo que se conoce como logística. Ya se puede dividir en logística de producción, logística de envío, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que se conoce en general como logística. Después la logística tiene otra parte, que es la logística inversa, que es lo que yo estudié en esta PEC, ¿vale? Que como os digo, pues las pruebas de evaluación continua en este máster tienes que estudiarte el temario y aparte te dan lecturas complementarias que la verdad, pues un gran número de ellas son muy interesantes. Son muy densas, pero son muy interesantes y se aprende mucho. Pues bueno, pues esto, la logística inversa está muy relacionada con el reciclaje. Y es que, ¿qué es la logística inversa? Pues bueno, la logística inversa viene a ser, digamos, de manera resumida y para que todos lo entendáis, pues la logística inversa es una vez que el usuario tiene el producto en su casa, cómo se devuelve a la fábrica, ¿vale? Ese producto o sus residuos. Es decir, cómo o las posibilidades que ofrece una determinada empresa para que el usuario, pues bueno, pues devuelva, por ejemplo, el embalaje, o devuelva el producto si está en malas condiciones, etcétera, etcétera. Y esto es algo que cada vez están poniendo más en valor los usuarios y algo que se está implementando también mucho en las distintas empresas, porque seguro que a vosotros, muchos de vosotros os ha pasado, sobre todo pasa con electrodomésticos. A lo mejor habéis comprado un frigorífico y claro, nosotros en nuestra casa pues no disponemos de vehículos de transporte para poder llevar este frigorífico al punto limpio. Y bueno, quizás los sistemas de transporte o de puntos limpios, reciclaje en las ciudades todavía están ahí un poquillo en el aire, ¿no? Y no sabemos si hay puntos de recogida, si nos lo recogen en la casa, etcétera, etcétera. Y muchas veces le preguntamos al que le hemos comprado, por ejemplo, un frigorífico, una lavadora, ¿no? Que suelen ser así, cosas de más volumen, le preguntamos: oye, ¿os lleváis el frigorífico antiguo? Y puede ser que te digan que sí o que no. Esto ya dependerá de si en esa empresa está implantado lo que se conoce como logística inversa o no. Es decir, la logística inversa es las posibilidades que ofrece una empresa de devolución de productos, retirada de productos antiguos, reciclaje, etcétera, etcétera. Un ejemplo de logística inversa: yo compro una lavadora
y ahora resulta que la lavadora no funciona bien. Yo llamo a la empresa y le digo, oye, esto no funciona bien, vais a venir a retirarla, cambiarla, repararla, sustituirla o lo que sea, y ya, en función de eso, puede ser que la empresa sí lo tenga o no lo tenga, ¿vale? Si la mayoría suelen tenerlo. Así que bueno, pues esto da un punto más de valor, digamos, a las empresas. Otro sector, otra cosa es, por ejemplo, compramos una lavadora y sabemos todos que esta, por ejemplo, viene muy envuelta en plástico para que al subirla a nuestra casa o en el transporte, etcétera, etcétera, pues no se raye. Pues bueno, en la logística inversa se tiene en cuenta que, bueno, pues cuando llegan y te abren la lavadora, te la conectan, etcétera, pues bueno, pues que esos residuos que se han generado de plásticos, cartones, etcétera, etcétera, pues coge esa empresa, se los lleve y los gestione de forma adecuada, es decir, los plásticos que los lleven a la zona de plástico, el cartón a la zona de plástico, etcétera, etcétera. Pero otra de las cosas que que incluye la logística inversa es que, por ejemplo, estos residuos, este packing, ¿no? El que como se conoce ahora, estos envoltorios, por así decirlo, pues también sean sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Es decir, que por ejemplo el plástico pues proceda de plásticos reciclados, que los embalajes de cartón también lleven un alto porcentaje de cartón, etcétera, etcétera. Y es que como datos deciros que un 5% de todos los productos que se compran son devueltos a la empresa, bien porque vienen con un fallo, es decir, con un rayón, no funcionan o no satisfacen las expectativas del usuario. Así que como podéis ver, todo este tema de la logística inversa es algo que está cada vez más implantado en las empresas y es algo que también valoran mucho los usuarios. De hecho, bueno, pues se está viendo cómo poder implantarlo en las auditorías ambientales, etcétera, etcétera, y por eso se pasan a las empresas cuestionarios en los que se evalúa la forma en la que gestionan los residuos esa empresa. ¿Vale? El cuestionario, por ejemplo, en lo que se dice el volumen de productos reciclados, el volumen de productos devueltos, etcétera, etcétera. Como podéis ver, es algo muy interesante y que, como os digo, creo que es algo muy poco conocido, como otras cosas que he comentado en este canal, como puede ser el nuevo ecoetiquetado, varias etiquetas, forma de reciclaje, etcétera, etcétera, cosas que no se comentan en la televisión y que, como os digo, todo son cosas que dan valor a la empresa. Valor tanto económico como social como medioambiental, ¿vale? Y bueno, más maníacos, poco más que decir acerca de todo este tema de la logística inversa. Y bueno, si tienes cualquier duda, como siempre digo, déjala escrita en los comentarios y yo te la responderé en cuanto que la vea. Bueno, más maníacos, si te ha gustado el vídeo, recuerda darle a like y darle a la campanita porque muy pronto vendrá un nuevo vídeo. Hasta la próxima, más maníacos.